Bienvenidos a T Digital. Ya iniciamos con una hora más de información de tecnología. Gracias por ser parte de nuestros amigos. Editorial Alfa Omega, con los mejores textos en ámbitos profesionales, libros de programación, seguridad informática, auditoría de sistemas, sistemas operativos y otras disciplinas. También puede consultar sobre libros para carreras de administración, ingenierías y más. Llámenos al 83 43 90 63 con Rodrigo Muñoz, representante oficial de la editorial para Costa Rica. En T Digital es momento de iniciar con el tema de fondo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un programa más de T Digital con un invitado espectacular para un tema espectacular y de interés nacional. Don Francisco Picado Corado, bienvenido. Qué bueno tenerlo nuevamente por acá. Hola, Randy. Qué gusto poder compartir con ustedes este ratito. Gracias de nuevo por la oportunidad. Yo me siento muy honrado, igual que la primera vez, de compartir un tema tan interesante. Es un temazo el tema que tenemos para hoy. Así que ojalá que sea de mucha ayuda para las personas, y un saludo para todos aquellos que nos estén escuchando, viendo también en este podcast. De verdad esperamos que sea de mucho provecho para ustedes. Francisco, antes de iniciar el tema de fondo, vamos a dar unos datos. Yo soy un poco observador y creo que esto nos va a ayudar a asociar al tema de fondo. Veo que te gustan los Beatles, ¿verdad? Esa foto icónica. Me encanta, o sea, sí, y entonces ya uno tiene un dato. Mira, a Francisco le gustan los Beatles, ya uno empieza a apuntar. Me parece que tenés películas o no sé si son juegos de Play. Ajá. Tenemos Entonces, una colección de conciertos y películas. Me gusta mucho la música en vivo. Y el carepapa. Yo tengo colección de carepapas por aquello. Después te la enseño. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué inicio con esto? Antes de que te presentes porque no sabemos si los que nos están viendo ya vieron la cápsula informativa de tu libro, pero estos pequeños detalles que nosotros vemos en una videoconferencia o en una imagen, yo creo que son detalles importantes que nos ayudarían a introducir el tema que ya vamos a ver. Pero antes, Francisco, cuéntanos un poquito quién es Francisco Picado Corado y qué haces y un poquito ahí datos curiosos tuyos. Adelante. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Francisco Picado, como vos dijiste, ¿verdad? Soy oriundo de la provincia de Alajuela. Tengo 41 años. Me dedico a las tecnologías de información desde hace aproximadamente 21 años. Hoy en día me desempeño como consultor de seguridad en una empresa transnacional dedicada a esta especialización, que es todo lo que tiene que ver con el Internet, que se llama Akamai Technologies. En esta empresa tengo ya aproximadamente 4 años de estar. Ha sido una experiencia maravillosa, es una gran empresa. Y bueno, también tengo una carrera en educación de casi 21 años. He sido profe por 21 años también. Es una pasión que yo tengo. Me gusta mucho todo lo que es el tema de enseñar y trabajar con futuros profesionales y sembrar esa semilla. Dentro de las pasiones mías, bueno, pues qué te diré, me gusta mucho leer, me gusta mucho el cine también. Como mencionaba anteriormente, disfruto mucho de la música también, me gusta ir a conciertos y todo esto. Yo creo y vivo convencido de que estas experiencias son las que uno se lleva en la vida y es lo que realmente vale la pena. Y pues nada, pues es un poquito, digamos, de mi historia. Soy una persona tal vez un poco aburrida porque no soy así como súper fiestero ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí disfruto mucho de compartir con mis amigos y salir a tener una buena plática y una buena conversación así en medio de una bonita cena o una parrillada, por ejemplo. Cosas sencillas. En realidad soy una persona muy sencilla, muy casera y pues sí, es más o menos un poquito de mi persona. Yo creo que los informáticos
bueno, no quisiera generalizar porque eso es un error del ser humano, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros no somos de irnos a fiestas y pasar en esas borracheras y eso, pero si hay un estreno de una película a la 1 o a las 12 medianoche, uno está ahí, ¿verdad? Compra la entrada para ir con los compas, disfrutar. Me acuerdo que en algún momento estábamos viendo la película Endgame y cuando salieron Avengers Assembled, entonces un compa empezó a gritar y decía, wow, y nosotros ahí en el cine y el cine enardecido, ¿verdad? A la medianoche, ¿verdad? Bueno, eran como la 1:30, casi 2 de la mañana ya cuando iba cerrando. Entonces, nosotros disfrutamos de esos detalles locos. Yo creo que es una cuestión cultural, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que nos Mm, caracteriza a los ticos, yo creo que en general. Somos como muy peloteros, somos choteros también. De hecho, cuando entremos ahorita con el tema, vamos a hablar un poquito sobre esta parte, ¿verdad? Pero sí tenés razón, digamos, nosotros, los informáticos en ese lado, en ocasiones somos como un poquito geeks, ¿verdad? Bueno, yo vacilo mucho con mi hija claro. porque nosotros nos ponemos a ver una película a las 9 de la noche y a las 10 de la noche ya yo estoy prácticamente dormido, ¿verdad? Y cuando se trata de hacer estrenos así a medianoche, no importa, ahí vamos, aunque 30 Ahí minutos después vamos. estamos cayéndonos del sueño, pero es cosas que nos gustan, ¿verdad? Y qué bonito, porque son de esas experiencias que hablábamos anteriormente, que son las que uno dice que uno realmente se lleva en la vida, ¿verdad? Y creo que hay que hacerlo por lo menos una vez. Hay cosas que se deben de hacer por lo menos una vez en Claro. la vida, como ir a un estreno a medianoche de una película, ¿verdad? Sí. Ahora bien, vamos al tema del día de hoy, que es muy importante, y ahí es donde voy a rescatar las preguntas y la observación de tu fondo, porque el tema está muy relacionado a la seguridad de todos nosotros y se trata de un término que para algunos puede parecer un poco extraño, que es ingeniería social. Entonces, vos sos el experto, yo nada más quisiera decir que la ingeniería social es una herramienta que con observar bastante se pueden lograr muchísimas cosas, pero adelante, estás en tu espacio. Es correcto, Randy. Es una observación muy, muy válida. La ingeniería social es algo que, bueno, es una realidad. Eh, a partir de la situación que nosotros estamos viviendo tan atípica con lo de la pandemia y lo que hemos tenido que vivir en los últimos meses, en el último año, se ha incrementado todavía mucho más. Y tiene que ver con todo este tema de las famosas estafas, llamadas por teléfonos, correos electrónicos y demás. Entonces, si tenemos que definir la ingeniería social, podríamos decir que tiene que ver, digamos, con la acción de manipular a una persona para que esta persona brinde información o permita tener acceso a datos importantes. Sin embargo, vamos a ir viendo poco a Bien, poco cómo la ingeniería social va más allá de eso, pero prácticamente eso es la ingeniería social. Y para lograr esto, muchas veces tenemos que llegar, digamos, a ese nivel de observación para tratar de conocer a la persona y ver por dónde le podemos llegar a la persona, le podemos entrar a la persona, dependiendo del tipo de estafa o el tipo de ingeniería social que se esté llevando a cabo, porque hay muchos niveles o muchos tipos de ingeniería social que se pueden dar, pero es algo que yo está. recuerdo, Uh-huh. ujú, yo recuerdo que uno de los ejemplos que nos narraban a nosotros y ya cuando uno se gradúa lo tiene al día a día es que el mayor error de vulnerabilidad que tenemos es a lo interno, ¿verdad? Siempre fallamos. Usted puede tener un sistema robusto de seguridad con todas las tecnologías del mundo, pero siempre hay un pilar y un riesgo muy grande que es el riesgo a lo interno. Y ahí es donde entra lo que vos decís, la ingeniería social y las herramientas que ellos tienen, ¿verdad? Que Claro, se tienen. de hecho, nosotros una vez hace un tiempo, bueno, dábamos algunas charlas en universidades y habíamos dado una charla una vez sobre cómo el usuario final es la primer puerta de entrada eh, a cualquier, digamos, tipo de ataque que existan, ¿verdad? Hay muchísimos tipos de ataques a nivel, digamos, de ciberseguridad, pero el usuario final es como la primera puerta de entrada que hay. Las personas, y bueno, especialmente los ticos, somos muy dados a confiar en la gente, somos muy dados también a creer en las personas y a querer ayudar y muchísimas veces nos falta malicia. Hacia el final de la conversación, cuando hablemos un poquito, digamos, de qué podemos hacer para poder evitar la ingeniería social, vamos a desarrollar un poquito más en detalle esta parte de lo que es la malicia, pero
pero es cierto, o sea, vos tenés razón, digamos, en ese sentido, y en ocasiones tenemos que estar un poquito más alertas y ver algunas señales para poder evitar ser víctima de todos estos niveles de estafas que existen a nivel de ingeniería social. Cuando hablábamos de, bueno, ya mencionamos el término y a qué conocemos como ingeniería social, pero vamos a los ataques, ¿verdad? Que mencionábamos y estábamos planeando de qué íbamos a hablar. Vos mencionaste phishing, bitching con V, y hay un montón más, pero esos son los dos más comunes, ¿verdad? Entonces, vos como experto, ¿cómo podemos definir fácilmente o de forma sencilla qué es phishing y qué es bitching? Bueno, el phishing es tal vez la técnica de ingeniería social más conocida que existe. Es tal vez la técnica en la cual los medios de comunicación se enfocan más, y es todo lo que tiene que ver con lo que es la parte de correos electrónicos, mensajes de texto. Súper común, y yo creo que todos los que tenemos una cuenta de correo electrónico hemos recibido correos de este tipo. Por ejemplo, del banco pidiéndonos De la dar clic. africana. Ajá. Por ejemplo, el banco pidiéndonos dar clic a un enlace para actualizar datos, ¿verdad? Es curioso porque vos tenés acá en la pantalla, puedo ver, por ejemplo, los iconos de YouTube, de Spotify, todo este tipo de redes sociales, ¿verdad? Es muy común, por ejemplo, recibir correos de Netflix, por ejemplo, o de PayPal o de este tipo de empresas diciendo que, no sé, se ha vulnerabilizado el acceso y que se necesita entrar para poder actualizar datos y demás. Y cuando uno abre este tipo de correos, uno ve todo o sea, uno ve los logos del banco y uno Normal. ve todo muy normal, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con lo que es la parte de phishing, ¿verdad? Que es como digamos, el nivel de ataque donde nosotros recibimos correos e inclusive mensajes de texto, que también ha sucedido. Increíble, ¿verdad? De que mandan mensajes de texto diciendo que nos hemos ganado 300.000 euros en la lotería de Europa, por ejemplo, ¿verdad? Y le solicitan a uno ingresar un enlace para compartir información. Entonces, todo este tipo de ataques o de actividades es lo que se incluye en la parte de phishing. Ahora, ¿qué es phishing? Phishing es como la parte de voice phishing, digamos, ¿verdad? Que es cuando ya lo llaman a uno por teléfono y le quieren sacar información a uno. Entonces, súper común. En Costa Rica es como una moda, ¿verdad? Las famosas llamadas que uno recibe muchas veces de la Reforma, ¿verdad? Pidiendo datos, El call ¿verdad? center. Del call center de la Reforma, ¿verdad? El famoso. Donde le dicen a uno, lo están llamando del banco, ¿verdad? Y le mandan a uno un enlace y uno siente que está hablando realmente con un funcionario bancario, ¿verdad? Pero bueno, el phishing también tiene que ver con otro tipo de actividades. Por ejemplo, en el trabajo uno puede tal vez recibir una llamada y esta persona se hace pasar por alguien de soporte técnico, por ejemplo, ¿verdad? Y tratan como de sacarnos esa información. Hay un caso muy común ahí que, bueno, yo conversando previamente en esto, yo te había pasado, ¿verdad? Que hay un video muy famoso donde una muchacha está con el entrevistador, digamos, en este caso como si fuéramos vos y yo, ¿verdad? Yo llamo al banco y bueno, y ella llama al banco más bien y se hace pasar por la esposa de la persona que lo está entrevistando y pone de fondo un sonido de un bebé llorando y es todo aquel caos, ¿verdad? Y de manera tal que ella manipula a la persona para que les dé la clave de acceso de la plataforma electrónica de la potencial víctima, ¿verdad? Todos esos son ejemplos también de phishing. Claro. Y son muy comunes, o Sí, sea, ellos juegan con, pasa mucho. ellos, ellos juegan con el tema, por eso se llama ingeniería social, ¿verdad? Porque juegan con muchas emociones, empatía, con ira, ¿verdad? Con alarma, con miedo de que me van a robar el dinero. Entonces, a través de esos sentimientos se aprovechan, ¿verdad? El ser humano que termina siendo un eje muy vulnerable. Y es que sucede, digamos, de muchas maneras. Vos decías al inicio, por ejemplo, lo de estudiar a una persona. Eso puede venir de un vecino, puede venir de un amigo, puede venir de un compañero de trabajo que en una situación de necesidad, por ejemplo, puede cometer un delito así y se agarran, digamos, del hecho de que lo conocen a uno para poder sacar información, pero no necesariamente es el caso. O sea, todas estas llamadas que nosotros recibimos vienen de personas que son completamente desconocidas, pero que desarrollan esas habilidades precisamente para eso, para jugar con las emociones de las personas, con la característica, por ejemplo, de que
somos personas que somos muy dadas a ayudar, etcétera. Es tan triste la situación que toman una noticia, por ejemplo, y se agarran de eso para querer estafar a las personas. Por ejemplo, no sé, salió en las noticias el caso de una familia que está pidiéndole a la población una colaboración económica para poder realizarle una operación a algún pariente en otro país. Y hay personas que se agarran de eso y comienzan a hacer llamadas y dicen que están llamando, digamos, de parte de esta situación específica y así también le sacan dinero a las personas, ¿verdad? Entonces, o sea, los ingenieros sociales, si se les puede llamar de esta manera, buscan todas estas oportunidades para agarrarse de ellas y querer estafar y perjudicar a la gente. Ahora, no solamente la ingeniería social está relacionada, por ejemplo, a tener acceso a información personal, como claves de acceso al banco, números de cuentas o claves, usuarios, ¿verdad? Contraseñas, todo esto que ya hemos desarrollado, sino que también hay otros tipos de ingeniería social que se dan, como por ejemplo el que se conoce como tailgating o piggybacking, que son conceptos en inglés, pero que los vamos... Suena loco, ¿ah? Ni siquiera sé cómo se dice eso en español, ¿verdad? O sea, por lo general son términos que son en inglés, pero podemos dar el ejemplo tan común cuando uno va a la empresa y uno tiene el badge o la tarjeta de acceso para poder abrir la puerta y entrar. Eso es lo que se conoce como un área restringida, ¿verdad? Entonces, existen ingenieros sociales que pueden estar a la par de la puerta de acceso a la empresa con un par de cajas, por ejemplo, con logos de couriers, digamos, o de compañías de entregas y dicen que vienen a entregar un paquete y uno comete el error de usar la tarjeta de acceso de uno para darle acceso a esa persona sin conocer a esa persona. En ocasiones sucede inclusive... No sé si ya viste... Perdón, si ya viste la película Nobody. Yo creo que hay un ejemplo de lo que acabas de mencionar. Porque él está en la casa, va a bajar la cochera, es una cochera automática, y lo que hacen los ladrones es poner ahí una caja para que no se cierre completamente. Supongo que va por ahí. Es correcto. Bueno, es un caso que se puede dar, ¿verdad? No necesariamente uno tiene que darle el acceso a la persona, sino que uno entra y la persona aprovecha que la puerta, por ejemplo, se está cerrando y pone algún elemento ahí como para que no se cierre por completo, ¿verdad? Pero también se da en el sentido de que, por ejemplo, un ex empleado en la empresa, que tal vez uno conoce de vista, etcétera, ¿verdad? Y tal vez ya no tiene acceso y él está ahí y le dicen a uno, bueno, es que dejé mi tarjeta de acceso en la casa, entonces necesito entrar, vos puedes abrirme y uno confía en la persona y uno le termina dando acceso, ¿verdad? Eso es un tipo de ingeniería social también. Hay un caso muy vacilón que quería comentar que no sé si las personas lo van a recordar, pero tal vez vos te acordás de eso. Hace unos años, cuando salió el famoso juego de Pokémon, vos te acordás, el de realidad aumentada, que vos instalabas el juego en el teléfono, vos ibas caminando por la calle. Yo lo jugué, lo confieso. ¿Ah? ¿Lo jugaste? Yo lo jugué, lo confieso, sí. Estaba coleccionando Pokémones. Exactamente, y era un vacilón porque vos ibas caminando por la calle y de pronto la aplicación te brincaba y te decía que había un Pokémon a la par de la palmera del parque y vos llegabas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió con eso? Bueno, comenzaron a darse casos en Costa Rica donde la gente, porque eso estuvo en todas las noticias, la famosa aplicación y porque se volvió viral, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que llegó a suceder? Personas que llegaban a las puertas de las casas para decir que la aplicación les estaba indicando que en la sala había un Pokémon y como la gente ya sabía que eso estaba de moda, le abrían las puertas de sus casas a personas desconocidas y muchas veces, muy lamentable, terminaban siendo víctimas de un asalto, de un robo, etc. Todo eso es lo que se conoce, digamos, como ingeniería social y esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en consideración y que nos tenemos que cuidar. Hay otros casos aquí, si vos querés también nos podemos ir conversando, pero bueno, o sea, son algunos ejemplos de lo que es la ingeniería social. ¿Hablaste de piggybacking o este es del mismo que estamos viendo? Son los piggybacking dos van por lo mismo. Es otro nombre que se le da al tailgating, que es como darle acceso a una persona a un área restringida y existen mecanismos para que lo convencen a uno. Ahora, dentro de los temas que también me mandaste, era el otro que era shoulder surfing. Hay uno que se llama shoulder surfing, que también es un tipo de ataque de ingeniería social. Ese es
es como muy básico, ¿verdad? Y a veces a nosotros nos falta como esa Malicia, malicia, ¿verdad? De cuidar las estar espaldas. alertas. Lo que dice, lo que significa este tipo de ataque, el shoulder surfing, es cuando, por ejemplo, estamos sentados en la compu y entramos a la plataforma del banco y hay una persona detrás de nosotros o una persona sentada a la par y ponemos el usuario y empezamos a digitar la contraseña y esa persona está observando y Claro. tiene acceso entonces a esa información, ¿verdad? Nosotros a veces no nos detenemos a analizar esas cosas, digamos, que hay alrededor de nosotros, ¿verdad? Somos como muy confianzudos en ese sentido, ¿verdad? Y entonces estamos ahí ingresando la contraseña de alguna plataforma de streaming que tengamos o como te digo, la del banco que es más delicada todavía y hay una persona que, por ejemplo, inclusive esa persona puede estar con el celular en la mano haciendo que está mandando un mensaje de texto, lo que está haciendo es grabando y está grabando, digamos, toda la información que estamos digitando en el teclado. Entonces, ese es otro tipo de ingeniería social también. Que tiene que, si nos ponemos a ser detallistas, tiene lógica que vayamos a un cajero automático y sea una cabina cerrada, porque supuestamente solo hay una persona. Entonces, ahí es donde nos invita y debemos pensar que efectivamente yo debería de tener cuidado al digitar mi contraseña, en donde tengo que estar alerta, lo que acabas de decir, que nadie esté a mi alrededor. Es como el tema de las redes sociales, ¿verdad? Que si yo no quiero que nadie entre a mi casa y se dé cuenta de todo lo que tengo, porque si publico ese montón de fotos e información en las redes sociales para que al final la gente me conozca. Para que la gente lo conozca a uno, es correcto. Y uno es muy dado a compartir absolutamente todo, ¿verdad? Ahí, en estos temas de seguridad, muchas veces nosotros le recomendamos a la gente que tal vez se sale un poquito del tema, pero cuando uno sale de viaje, por ejemplo, o sale de paseo, ya o sea, uno se monta el carro y ya está poniendo fotos, ¿verdad? En la red social diciendo, aquí casuales, vamos para la playa, ¿verdad? De Entonces, viaje. qué indica eso, ¿verdad? O sea, eso es una alerta para la gente o para, de personas que son inescrupulosas, ¿verdad? Y decirles, bueno, esta casa está sola estos días, ¿verdad? Porque los dueños van de viaje y O en el no nos aeropuerto, preocupa, estoy aquí, voy a tomar un vuelo. no nos preocupan esas cosas, es correcto. Entonces, y también, bueno, muchísimas cosas tal vez personas que les va muy bien en la vida económicamente y comienzan a mostrar absolutamente todo, ¿verdad? Los lujos y todo eso, y claro, eso es información que le estamos compartiendo eh, a gente de más y de forma innecesaria. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque sí, hay gente que se dedica a eso, aunque a veces suene alarmante o curioso, ¿verdad? Hay personas que realmente están en eso todo el día, viendo a ver qué pueden hacer, a quién Sí, pueden claro. estafar, viendo perfiles de personas, conociendo y demás, y después ya vienen pues, cuestiones, digamos, de extorsiones y todo ese tipo de cosas que también son muy lamentables. El otro que anotabas es baiting, El baiting, sí, el baiting. B-A-I-T. Ajá, el baiting. Todos estos conceptos raros, ¿verdad? Bueno, la gente ahí en casa, lo Sí, importante es que entiendan el concepto. Hay algo que es muy importante, que es muy interesante y que es muy delicado. Eh, Ahorita nosotros estamos hablando de técnicas de ingeniería social o que tienen que ver mucho con interacción entre personas, ¿verdad? Entonces la gente dice, bueno, ahí okay. estoy como agarrando volados, ¿verdad? Y voy a tener más cuidado. Pero también existen mecanismos para que nos roben la información a nosotros desde nuestra computadora o desde nuestro dispositivo móvil. Hay que acordarse que el teléfono y la tableta, todos estos dispositivos móviles son prácticamente computadoras, ¿verdad? Entonces los atacantes son muy Exacto. dados, ¿verdad? Son muy dados a inyectar archivos maliciosos en las computadoras que les permite a ellos entonces robar información. Entonces, ¿qué tiene que ver con el baiting? El baiting tiene que ver cuando nos ofrecen regalos o cosas que nos llaman mucho la atención y que tienen la finalidad de contaminar nuestros dispositivos para podernos robar información. Algo como tan básico y como tan sencillo como una llave malla o una memoria USB. Uno va a una feria de empleo o va a una feria, no sé, en el mall, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí están los negocios, ahí los locales, ofreciendo sus productos y sus servicios y resulta que por llegar a llenar una hoja con datos,
nos regalaron una memoria USB. Y uno dice, wow, una memoria USB, me sirve, no sé, para grabar información. Y llegamos a la casa, metemos esa llave malla a la computadora y esa llave malla ya venía comprometida o venía contaminada, nos inyectan un archivo malicioso que está, por ejemplo, grabando todo lo que nosotros estamos haciendo en una sesión, y esa información luego por medio del internet se le envía al atacante y el atacante tiene acceso a toda esa información. Eso tiene que ver con el baiting también. Y tenemos que ser también muy maliciosos en ese sentido, ¿verdad? No podemos agarrar un dispositivo de una persona que desconocemos y llegar a ponerlo en la computadora de nosotros. Es súper delicado el tema también, ¿verdad? Eso puede suceder con, por ejemplo, cuando nos dan accesos, qué sé yo, vos llegaste y participaste, digamos, en una rifa o llenaste información en algún lugar y entonces te dieron una clave de acceso. Las famosas bombas. Exacto. Te dieron una clave de acceso con un enlace y te dijeron, bueno, gracias por participar. Tenés derecho a entrar a este enlace y descargar estos juegos, por ejemplo. Claro, eso llama mucho la atención de la gente porque la gente dice, wow, qué chiva, ¿verdad? Puedo descargar unos juegos de gratis, entonces voy y participo, me dan la clave de acceso y resulta que cuando estamos descargando, como vos decís ahí, también se les llama troyanos, por ejemplo, estamos descargando tal vez un virus en la compu que también va a provocar el robo de información, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con lo que es la parte, digamos, de baiting. Ahí es donde viene aquella famosa máxima que nosotros los informáticos siempre le decimos a nuestros familiares, y es: nada es gratis. En términos digitales, no hay nada gratis. Si usted baja un producto o una aplicación que te ofrece un buen servicio, que te divierte y te dice que es gratis, realmente no lo es. Al final, el dar tus datos, el dar tu información, estás pagando por eso, ¿verdad? Y eso que acabas de mencionar, el troyano, para todos los radioescuchas que nos escuchan, es la famosa historia de Troya, ¿verdad? Que dentro de un vehículo que se ve muy bonito, que es un regalo que te van a colocar en tu computador, dentro del vehículo vienen un montón de códigos, de archivos ejecutables que te van a terminar robando información. Estos temas realmente son para nosotros muy normales y parecen comunes, pero hay que recalcarlos y estudiarlos cada vez que podamos, ¿verdad? Es apasionante y es un temazo, como decía yo al inicio. Aquí se nos pueden ir a nosotros horas hablando de este tema, ¿verdad? Horas. Pero, bueno, la idea, digamos, es que la audiencia comprenda, ¿verdad?, de todas estas cosas. Tal vez a veces uno dice, bueno, no lo había pensado, el tema, digamos, de la memoria USB, por ejemplo, ¿verdad? O por ejemplo, no sé, resulta que hicieron una feria o hicieron alguna promoción y nos ganamos un disco duro externo. Wow, un disco duro que puede valer, no sé, 35,000 colones, por ejemplo, y nos lo ganamos. No se trata, digamos, de llegar y agarrar el disco duro y botarlo o no usarlo, pero por lo menos tratar de como de limpiarlo exactamente, limpiarlo antes de hacer uso de él. Cosas por el estilo, ¿verdad? Si claro, podemos evitar el uso hasta donde se pueda, todavía mejor. Pero sí, digamos, ojalá que esto lo compartan también con muchas personas, porque hay también una parte de la población que es muy vulnerable a este tipo de ataques. Tal vez los que trabajamos en tecnologías de información estamos más enterados del asunto, o tal vez alguna generación tal vez más joven, digamos, que entiende muy bien todo este tema de tecnologías, ¿verdad? Tal vez estén como más despabilados, como decimos, pero hay una población, un sector de la población que también es muy vulnerable y los atacantes muchas veces se enfocan en ellos. Recuerdo cuando mi papá una vez me llamó todo emocionado para decirme que lo habían llamado de Repretel para decirle que se había ganado una pantalla. Hay algo muy importante que vos dijiste, Randy. Nada es de gratis en esta vida y esa es una de las maneras para nosotros evitar la ingeniería social. Nada es de gratis. A mi papá lo llamaron para decirle que de Repretel que se había ganado una pantalla y curiosamente le dijeron que tenía que depositar 200,000 colones en una cuenta de un banco para poder retirar el premio. O sea, si se está ganando la pantalla, ¿por qué diantres tiene que hacer un depósito a un banco para poder retirar el premio? Y mucho menos de una empresa tan prestigiosa, ¿verdad? Esas son las señales que hay que ver. Esas son las cosas que hay que ver. Eso es como los correos. Hay que estar siempre alerta. Exactamente, como los correos que le llegan a uno diciéndole que uno es el heredero
del fakir de allá de Arabia Saudita, ¿verdad? Y la gente, Sí, sí. es increíble que Esos hay son mucha gente. famosísimos. Esos son famosísimos, o sea, a mí me han llegado mensajes de texto al celular precisamente diciendo eso, ¿verdad? Que fui el feliz ganador de 250.000 euros del Power Lotto de Europa, ¿verdad? Y bueno, me han llegado muchos correos también de personas, un correo X, una persona diciendo, mira, Francisco, quiero ponerme en contacto con vos eh, porque queremos ofrecerte un puesto en tal empresa, por ejemplo. Solo el hecho de abrir esos correos ya nos pone en riesgo de que se descargue un archivo en la computadora y que luego resulte en robo de información personal. Solo el hecho de abrirlos. Y mucho más darle clic a un enlace que venga dentro del correo. Otro que mencionas que teníamos en la lista y a mí me recordó mucho un tema incluso legal, porque los abogados en algún momento lo conversaban y se traduce como algo por algo. Quid pro quo. Quid pro quo, Más o menos. exactamente. Sí, más o menos por ahí. Hasta a mí me cuesta decirlo. Entonces, sí, es el quid pro quo, es como se llama. Y eso es una técnica de ingeniería social cuando uno recibe algo a cambio, ¿verdad? Entonces, Okay. tiene mucha relación, digamos, con lo que es el baiting, digamos. Nada más que con el baiting es una cuestión como de que los regalitos están ahí, uno los toma, ¿verdad? El quid pro quo es algo que requiere un poquito más de interacción. Entonces, por ejemplo, no sé, recibimos una llamada del departamento de soporte de la empresa y nos dicen que, eh, no sé, que nos van a dar una actualización de software o nos van a dar una licencia gratuita a cambio de que hagamos algo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tal vez ese algo que nos piden es inofensivo, pero la trampa está de que eso que nos dan a cambio es lo que nos va a perjudicar también. Entonces, tenés toda la razón cuando decís que este tipo de ataque se puede traducir como, recibir algo a cambio o dar algo a cambio, ¿verdad? Y es otra técnica también que tienen los ingenieros sociales, que es muy, muy común y muy utilizada. Eh, Como por ejemplo el ejemplo que daba mi papá sobre lo del tele, ¿verdad? Sí, te ganaste la pantalla, pero tenés que depositar este dinero para que puedas retirar el premio, ¿verdad? Bueno, una de las características que tienen los ingenieros sociales también es que ellos tienen mucha facilidad de palabra y envuelven mucho a las personas. Exacto. Una de las cosas que nosotros podemos ver para poder evitar este tipo de ataques que sucede mucho es la urgencia de la persona que nos está hablando. Esa es una de las técnicas para nosotros para poder evitar la ingeniería social. Por lo Yo general... tengo una anécdota con ese detalle, perdona. Y es que, y ahí voy a asociarlo de dos puntos de vista. No es algo de ahora, o sea, es que ahora las tecnologías lo maximizan, pero hace muchos años yo venía de Guapiles y venía bajando ahí por los Caribeños para ir para San José. Y llegó una persona, bueno, como le decimos los ticos, un piedrerillo, y llega y me dice, man, regálame una tejita, y yo no tengo. Man, es que dame una tejita, o si tiene 1,000, me ayuda más, porque tengo que ir. Vea que el señor que está allá y me señala a la puerta, yo a él le di unos discos, y para poder sacar los discos tengo que pagarle los 1,000, porque si no se los pago ahorita, entonces él se los deja, pero ¿cuánto valen 10 discos de este tipo? Y yo dije, sí, no valen 1,000 colones, valen como 5,000. Entonces ellos empiezan a hablar rapidísimo y es lo que acabas de mencionar, el sentido de urgencia y casi me lleva y le digo yo, bueno, vamos los dos juntos y dice, ma, es que el señor es así, medio rejego, no va a salir si vas vos porque a mí me tiene entre ojos. Entonces es lo que acabas de mencionar, no es algo nuevo, pero las tecnologías lo maximizan. Claro, claro, y siempre van a tener una respuesta para todo, pero si nosotros nos detenemos a escuchar a la persona que nos está queriendo Analizar. estafar, por ejemplo, y analizamos a la persona, por lo general siempre hay un nivel de urgencia. Lo podemos Claro. observar, por ejemplo, con todos esos audios que hay de estafas, digamos, de la gente de la Reforma, ¿verdad? Que llaman del banco y bueno, le voy a mandar los datos y métase por aquí. Y hay personas que se dan cuenta, ¿verdad? De que están siendo estafadas, entonces comienzan a llevarse también al estafador, ¿verdad? Como en una hablada ahí, ¿verdad? De que, ay, sí, mira, y ¿cuánto tiene usted de trabajar en el banco? ¿Verdad? Y se escucha que la Que no persona es está bueno como muy tampoco, ¿verdad? ansiosa. Exacto, por supuesto. Entonces, esos son, digamos, como señales. Uno de los consejos también para evitar la ingeniería social, que es como el consejo número 1, es
siempre ir a la fuente y confirmar. Antes, hace algunos años atrás, nosotros le decíamos a las personas que cuando entraban a un sitio web, que se fijaran que estuviera el candadito en la esquina donde estaba la dirección de la página, que ese candadito significaba que el sitio era un sitio seguro porque tenía un certificado de seguridad, bueno, un montón de temas ahí detrás de eso. Ya ni siquiera eso. Ya ni Ahora siquiera. los estafadores han evolucionado tanto que ya ellos pueden tener un certificado y pueden tener el sitio web gemeleado, por ejemplo, el del banco. Certificados O temporales, exactamente ¿verdad? lo mismo. ¿Verdad? Exactamente, y son certificados temporales, entonces ya ni siquiera el candado, ¿verdad? Entonces, siempre vayamos a la fuente. Si a uno le llega un correo, por ejemplo, de Netflix diciendo que trataron de hackear la cuenta, por ejemplo, y que hay que meterse, bueno, nos vamos directamente a la aplicación y lo hacemos desde ahí, por ejemplo. Si me llega un correo del banco diciendo que tengo que actualizar datos, llamemos al banco entonces. Y digamos, mira, es que me llegó un correo diciéndome, ¿verdad? Prestemos detalles o prestemos atención, perdón, a los pequeños detalles. Muchas veces cuando entramos a la página que está gemeleada, ¿verdad? La que viene del estafador, tal vez hay una letra de más, ¿verdad? Entonces en lugar de decir... Faltas ortográficas. Exacto, entonces en lugar de decir Amazon.com, viene Amazon pero con doble Z, por ejemplo, o viene con S, que son detalles que la gente por lo general nunca observa. Pero siempre vayamos a la fuente. Yo tengo un amigo que él para el Mundial de Brasil se ganó un premio importantísimo con una cadena de restaurantes en el país. Y recuerdo que cuando él cuenta la historia es muy divertido, ¿verdad? Porque evidentemente él pensó que era una estafa cuando lo llamaron para decirle que él era el feliz ganador, ¿verdad? Él había llenado un cupón en el restaurante y había echado el cupón, ¿verdad? O sea, era uno en 4 millones, ¿verdad? De habitantes que somos en Costa Rica o poco más, ¿verdad? Y recuerdo que él le dijo a la persona que lo llamó, gracias por darme la buena noticia, no lo puedo creer, siento que es una estafa, entonces lo que voy a hacer es que les voy a devolver la llamada, ¿verdad? Y él lo que hizo fue eso, llamó a la cadena de restaurantes para confirmar y ahí le confirmaron que él era el feliz ganador del premio, ¿verdad? Entonces eso es una buena práctica, es una buena práctica. Cuando veamos correos, o sea, otra cosa que nunca va a suceder y que es importante que la gente lo vea, nunca les van a pedir información personal en un correo electrónico, mucho menos en una llamada. No tienen por qué. O sea, los bancos ya deberían de tener esa información. Cuando lo llaman a uno o cuando le mandan un correo a uno para pedir información como el nombre completo, el número de cédula, el número de teléfono y esas cosas, no hay por qué. Ya el banco debería tener esa información de nosotros, por ejemplo. Entonces, nunca podemos dar información. Si nos llaman para pedirnos información, muy elegantemente le podemos decir a la persona, sí, muchas gracias, estoy ocupado ahorita, lo que voy a hacer es que yo los voy a llamar de vuelta, yo tengo un número del banco, por ejemplo. Yo voy al banco. Todos estos detalles son importantes. Les voy a contar una anécdota porque yo sé que nos queda poquito tiempo. Esto me pasó hace aproximadamente 3 años. Randy, vos que sos un experto en el tema, ¿qué necesita usted para poder hacer una compra en línea? Digamos, usted mete sus datos personales y cuando usted va a meter los datos de su tarjeta, ¿qué necesita usted para poder hacer esa compra en línea? La tarjeta y el código de seguridad. Y el código de seguridad. El número de tarjeta y el código de seguridad. Tenés que poner el número de tarjeta, tenés que poner la fecha de vencimiento y el código de seguridad que está atrás en la tarjeta. Y con eso vos haces una compra en línea. Bueno, a mí me pasó una anécdota muy interesante. Una vez fui a cenar a un restaurante aquí en Alajuela y resulta que no había nadie en el restaurante. Éramos las únicas personas que estábamos ahí. Y nosotros estábamos en una mesa donde la caja para pagar no quedaba a la vista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos siempre? Siempre damos la tarjeta para que la persona se la lleve, el mesero, se la lleva. Haga el cobro y regrese. Bueno, 3 días después me llegaron cargos casi por 350,000 de compras en línea de PlayStation Store, de otra tienda ahí de cosas de cuero y no sé qué, no sé cuánto. Y eso fue una gran lección para mí también, porque definitivamente a nosotros nos falta malicia. O sea, una persona, por ejemplo, puede tomar la tarjeta de uno y con el celular le puede sacar una foto a la tarjeta delante, detrás, donde viene el código de seguridad,
y ninguna página de ventas en línea que ahora abundan va a corroborar nada más que los datos de la tarjeta. Eso es lo único que se necesita. Y a nosotros nos pasa en todos los lugares. Al final es una entrada para ellos, es una entrada y ellos van a ganar porque el seguro te va a cubrir, entonces ellos no van a perder nunca, o sea, no van a tener que devolver el dinero. Yo abrí abrí el reclamo con el banco, fue un proceso de casi 3 meses de investigación y al final el banco quitó el saldo de la tarjeta. Ya ahí no supe más, no supe si el banco tuvo la posibilidad o la capacidad, digamos, de encontrar a la persona, etcétera. Y otra cosa que también yo entendí hace muchos años, una vez que dejé una tarjeta en el cajero con el PIN puesto, es que dependiendo del monto que le roben a uno, eso no se considera un delito. Entonces, de cierto monto para abajo, a la persona ni siquiera la van a procesar, ¿verdad? Entonces, eran compras como por 350,000 colones y bueno, a mí me sirvió mucho de lección porque nosotros le damos la tarjeta a cualquier persona, vamos a echar gasolina, damos la tarjeta, ¿verdad? Y uno no quisiera creer que la gente es así de maldosa, pero bueno, a mí me pasó, tuve un final feliz, pero es algo que yo quiero dejarle también a la gente que nos esté escuchando el día de hoy. Pero esos pequeños detalles, Fran, ese consejo que dices de no entregar la tarjeta, yo creo que a todos nos va a alertar. Y son pequeños detalles que como ticos, al ser tan confiados, uno no esperaba que un enfermero no le inyectara a la persona el suero. Entonces, pero ya nos dimos cuenta que va a pasar. Y si investigamos, nos damos cuenta que no solo pasa en Costa Rica, sino pasa a nivel mundial, ¿verdad? Igual con las tarjetas, igual con las cuentas, igual con esto que acabamos de ver de ingeniería social. Yo nada más quisiera agregar que algo que tenemos que hacer también es la autenticación de 2 pasos en nuestras redes sociales y en nuestras diferentes plataformas que utilicemos, porque la autenticación de 2 pasos nos da un poquito más de seguridad con ese PIN que nos llega al teléfono, ¿verdad? Correcto, exactamente. Eso es una súper buena práctica también. Así que muy válido el consejo. Ahora, casi todo, digamos, por lo general siempre le mandan a uno un código de confirmación y demás, entonces es bueno tener esos métodos de autenticación de 2 pasos, que es lo que le llamamos el dual authentication en la parte de seguridad. Así es. Buenísimo, Fran. Ya como bien mencionaste, estamos cerrando, entonces un resumen rápido de los consejos. Te escuché más o menos 3. Lo de no entregar la tarjeta, ¿verdad? Sí, tenemos que aprender a ser maliciosos. La malicia, ¿verdad? Es importante. Malicia indígena, ¿verdad? Como decían nuestros abuelos. Nada es de gratis, ¿verdad? Es importante ir a la fuente. Ir a la fuente a confirmar, ¿verdad? De que sea real lo que nos está llegando, lo que nos están mandando. No es que tengamos que vivir temerosos y tengamos que ignorar a todas las personas o tengamos que desconfiar de todo el mundo, pero sí ocupamos un poquito más de malicia en ese sentido. Y bueno, hay algunas otras buenas prácticas ahí como vos lo mencionabas, estar atento, digamos, a lo que está a nuestro alrededor, quién está viendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, dependiendo de lo que hagamos. Y bueno, esos serían básicamente para el ingeniero social es más que todo lo que se necesita, ¿verdad? Ser un poquito malicioso con estas cosas, digamos, como lo de la tarjeta y eso. Ir a la caja, mejor a pagar, ¿verdad? O estar pendiente. Si no nos vamos a bajar del carro, por lo menos ver por el retrovisor qué está haciendo la persona con la tarjeta, ¿verdad? Siempre estar revisando los estados de cuentas, ese tipo de cosas, que no lleguen cobros de más. Y bueno, y siempre consultar con la cuenta. Buenísimo, Fran, agradecerte por el tiempo. Creo que podemos cuadrarnos para otro programa porque el tema de seguridad siempre es muy importante, estarlo recordando. Y yo creo que todos los que escucharon el programa el día de hoy van a estar muy contentos de que tienen que estar alertas y aprendieron algo nuevo. Nuevamente, darte las gracias por estar aquí en T Digital e invitar a todos a que vayan a escuchar la cápsula en donde hablamos de tu libro. Recordemos, ¿cómo se llama el libro, Fran? El libro es Administración de Servicios Web y Anatomía del Internet. Lo pueden conseguir en la librería Lehman, o lo pueden conseguir en la página de Alfa y Omega, la editorial, en su versión ebook también. O nos pueden contactar por medio de redes sociales y podríamos también coordinar alguna entrega. Ya está para el público. Muy emocionados con este proyecto. Buenísimo. Carguísima, no, mi admiración para vos y
saludos o te quieres despedir. Cerramos, como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches y te doy la palabra para el cierre. Muchas gracias, profe, por la invitación. Encantado de la vida. Ha sido una bonita plática, siempre como llena de mucha buena vibra y mucho pura vida, como decimos. Y a las personas que están en casa, mandarles un abrazo de corazón y ojalá que estén muy bien. Como dijimos en la cápsula anterior, que se estén cuidando y que les sirva de mucho el tema que desarrollamos el día de hoy. El objetivo que nosotros tenemos con esto es que ustedes puedan protegerse de todos estos tipos de ataques y peligros que existen en la sociedad. Así que me les vaya muy bonito y que la sigan pasando pura vida. Muchas gracias. Gracias. Cerraría con una canción de los Beatles, pero como lo vamos a subir a YouTube, después nos quitan el publicity. Entonces, ¿cuál canción recomendamos para que la gente vaya a escuchar? De los Beatles. Blackbird me encanta de los Beatles. Here Comes the Sun es una de mis favoritas también, así que las pueden ir a buscar y sé que las van a disfrutar mucho. Gracias, Fran. Nuevamente, nos vemos. Un abrazo, profe, que estés muy bien. Pura vida. Pura vida. Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.